El gusto, amigos, de reencontrarnos, comenzando esta nueva entrega de Toda la Parrilla aquí en Canal Pro. Vamos a recibir al ingeniero Carlos Pedretti, director de Ganadera Alborada, fue presidente de la Comisión de Carne de la RP y además integrante del Foro Mercosur de la Carne. Hay muchos temas para compartir y para conocer y además analizar con respecto a lo que es el actual momento del negocio ganadero aquí en Paraguay. Carlos, el gusto de recibirlo aquí en Toda la Parrilla, de saludarlo a la distancia. Si Dios quiere, ya vamos a tener oportunidad cuando todo esto del coronavirus pase de estar conversando mano a mano allí en Asunción. Nosotros hoy estamos aquí desde Uruguay. Carlos, bienvenido. Y para entrar en tema, ¿cómo está viendo en la actualidad el negocio ganadero aquí en Paraguay? ¿Qué tal, Martín? Saludos para ti y a tu estimada audiencia. Indudablemente que estoy extrañando esos bifes que nos servías en Alma. Son eventos que quedaron en mi memoria. Y por supuesto que lo vamos a tener pronto de nuevo disfrutando. Y en fin, sobre la pregunta, realmente está muy complicada la situación de la ganadería acá en Paraguay. Está complicada por una complejidad de factores que se unieron en una tormenta perfecta, comenzando con una sequía impresionante en el Chaco paraguayo, algo que no teníamos hace muchísimo tiempo. En todo el periodo de crecimiento de pasturas estuvo muy golpeado por la seca. O sea que imagínate, ahora estamos entrando ya en el otoño, ya saliendo el otoño, llegando el invierno y las pasturas no crecen. O sea, eso hace de que el ganadero tenga que salir de su hacienda y sale de su hacienda al precio del que sea, puesto que él prefiere vender a algún precio antes de que se le muera esa hacienda en el campo, que termina abarrotando los mercados, las ferias. Y por otro lado, los frigoríficos bajaron su capacidad de faena y bajaron los precios. Entonces la situación se volvió muy dramática porque esto hace de que mucha gente no va a poder tener condiciones de afrontar sus compromisos y por lo tanto tiene que dejar de invertir, tiene que dejar de contratar gente, tiene que no renovar contratos con gente que tenía. Y esa gente es gente de campo. Ten en cuenta que acá tenemos cerca de 147.000 tenedores de ganado, alrededor de 500.000 personas que están ligadas al campo, sin contar las familias de esa gente. Y toda esa gente está acostumbrada y siempre ha hecho tareas de campo. No es el caso de que se puede recoordinar con esa gente y hacer de que vayan a trabajar en una fábrica de cables, de maquila o a una industria, porque no tienen las condiciones, ni el estilo de vida, ni tampoco les interesa trabajar en eso. Entonces son gente que está acostumbrada al campo. ¿Quién le da trabajo a toda esa gente? El ganadero le da trabajo a toda esa gente. Porque tenés que saber muy bien de que la ganadería ocupa mucho más mano de obra que la agricultura. Y la agricultura es un trabajo mucho más tecnificado. Por lo tanto, la única opción de darle un trabajo digno a ese contratista labrador, destroncador, limpiador de campo, que hace diferentes tareas, es a través de la ganadería o a través, mejor dicho, de los productores ganaderos. ¿Cómo van a hacer estos productores ganaderos con esta situación de precios totalmente derrumbados en lo que respecta de este año? Este año hemos perdido prácticamente un 35% del valor que anteriormente teníamos. Imagínate que sobre una venta que yo estaba haciendo a $3 en enero, febrero, hoy están pagando $2. O sea, hay una disminución de 33%, demasiado dinero para una actividad de commodity como es la ganadería y sin visos de superación ni de mejorarse. Entonces, eso hace de que esta preocupación de ese pequeño productor y mediano productor, inclusive los productores grandes, todos golpeados. Y esos pequeños, ¿qué va a pasar con ese productor si de repente no puede continuar, tiene que vender su campo? Si bien esos campos no van a quedar abandonados, porque esos campos van a ser comprados seguramente por alguna otra persona que está en el comercio, en la industria, en la banca, en lo que sea, va a comprar, va a poner vaca, va a continuar y va a continuar ese hato ganadero, por lo menos manteniéndose, pero a expensas de un gran número de gente saliendo del negocio y a través también de ahuyentar
a los potenciales inversionistas reales en este negocio. ¿Cómo vamos a poder atraer más compueblanos tuyos uruguayos que vengan a comprar campo acá, a trabajar acá, mismo argentinos, australianos, americanos que han llegado en su momento, europeos, si el negocio no da? Hoy la realidad es que el negocio no da, hay que aguantarse con lo que se tiene, hay que cincharse el cinto, como se dice, y con estos precios la situación está complicada. Vos me preguntaste cómo veo la ganadería, y la veo muy complicada, y por eso es que necesitamos que esta situación se intervenga. Claro. Carlos, ahora en el mundo el coronavirus ha generado una situación muy particular. Hemos tenido un ajuste en el precio debido al efecto que ha generado esta pandemia en mercados muy importantes que ha afectado el consumo. China, si bien Paraguay no accede a China, China sintió este efecto en el comienzo del año 2020. Europa aún está con las secuelas del coronavirus, Estados Unidos también, pero yendo a los mercados a los que se les exporta desde Paraguay, caso Chile, caso Rusia, también han sentido el impacto del coronavirus. Ahora, ¿ustedes entienden que más allá de esta situación del mercado internacional, la caída no guarda relación, la caída del precio del ganado, con lo que ha estado ocurriendo en el mundo en este arranque 2020? No guarda, porque hice un comparativo de varios trimestres, comenzando con el trimestre del año 2017, por ejemplo, el primer trimestre del 18, del 19, del 20, y analizando abril y mayo de este año por separado, y durante todos estos años veníamos manteniendo un promedio del 70% del valor de la tonelada exportada como precio pagado al productor. Para que se entienda bien, si la industria exportaba a 4.100, 4.300, 4.007 dólares por tonelada, el precio pagado al productor variaba entre 72 al 76 y al 68%, y entonces daba un precio relativamente estable y que nos permitía a nosotros reinvertir, que es la clave acá del asunto. En este negocio uno tiene que reinvertir permanentemente. Se quema un alambrado y si no lo levantás, el ganado se mezcla y todos los problemas que suceden. Bueno, hoy se quemó el alambrado, se mezclará el ganado, trabajaremos 10 veces más para clasificar de nuevo ese ganado, pero no hay dinero para levantar el alambrado, y así sucesivamente. Entonces, con esto digo enfáticamente de que nosotros teníamos, con los precios que manejamos de exportación, que son públicos, y analizando contra el precio que el frigorífico paga, entonces hoy en día estamos en 49%. Para que te grafique más, si la tonelada de carne representaba 4.200 dólares, por ejemplo, en el primer trimestre del 17, entonces que ahí estaban 4.180 dólares la tonelada, el valor de la mercadería, que sería la materia prima, o sea, la carne al gancho que me pagaba el frigorífico, era 72%. Esto fue bajando, se mantenía en un ritmo bastante estable entre 72, 76, 77, 65, y de repente cae abruptamente a 49%. O sea, hoy el valor de la materia prima es 49% nada más de la tonelada exportada. Ustedes entienden que en Uruguay, Carlos, por ejemplo, que ustedes tienen el INAC y el novillo, claro, Carlos, ustedes entienden que hoy en Novillo, de acuerdo a la información del precio promedio de la tonelada que informa el Senaxa, debería de estar en el entorno de $2.80. Yo creo que debería, si mantengo esa misma relación, que es un promedio desde por trimestre del año 17, haciendo el 70% de 4.007, que fue la tonelada exportada ahora en mayo, eso da 2,85. Obviamente estos son promedios, se deben ajustar, es normal. Algún mercado bajó una parte, otro mercado subió una parte, pero no puede estar tan lejos, de 2,85. Puede llegar a 2,50, pero no puede llegar a 2. 2 es un crimen, 2 ya es demasiado. Entonces, esto implica de que este negocio ganadero sea prácticamente inviable.
Carlos, ahora hay una situación en la región muy particular. Brasil, que es un competidor importante de Paraguay en muchos mercados, entre ellos en Chile, en Rusia. No, bueno, China, ya vamos a hablar de China, desde Paraguay no se exporta a China. Brasil hoy tiene una referencia con un real que se ha devaluado mucho. En los estados exportadores, un novillo que está a $2. ¿Cómo juega Brasil también a la hora de analizar la formación del precio del ganado en Paraguay? Indudablemente que impacta, pero yo te pregunto al revés, ¿por qué durante 16 trimestres, si contamos del año 17, veníamos recibiendo el 70% de la tonelada exportada, porque hoy recibimos 49? Y eso no tiene nada que ver con Brasil, ni con Argentina, ni con Uruguay, ni con Chile, ni con nada. Es sencillamente como que este teléfono Samsung, antes yo como fabricante de Samsung recibía 70% por los componentes electrónicos y hoy Samsung me paga 49% nomás ya por los componentes electrónicos que están acá dentro. Y el precio sigue siendo prácticamente el mismo, porque si vos analizás, de 4.180 en el primer trimestre del 17 a 4.007 en abril y mayo del 20, no hay tampoco mucha diferencia. O sea, es muy estable el precio de venta de la tonelada y es muy estable el precio que se venía pagando, y de repente se cierra y cae brutalmente. Claro, ¿y qué pasó? ¿Hubo algo ahí, digamos, algún hecho que haya estado generando o que usted entienda que ha generado de alguna manera alguna distorsión en lo que es el funcionamiento del mercado, en lo que es, por ejemplo, la demanda, algo interno, algo externo que haya provocado este cambio? Sí, como dije antes, la sequía provocó una afluencia masiva de ganado. También dejó de operar el frigorífico Chorti, que se quemó el año pasado. Dejó de operar el frigorífico Frío Norte. Dejaron de operar otras plantas de Minerva. Se reguló un poquitito la faena, porque si estos frigoríficos que hoy en día están faenando tienen capacidad instalada de faena y hay mucho ganado, porque no se faena más cantidad. Entonces se debería de incrementar la faena. Teóricamente la venta también está muy parada para los frigoríficos. Por otro lado, dicen que, bueno, no pueden vender, que tienen los almacenes llenos, etcétera, etcétera. Y entonces eso también, como el mercado de la carne es bastante complejo, implica de que tenemos que encontrar otra solución, además de. Y esa solución es lo que había planteado en su momento, es la apertura de mercados que no tenemos. Nosotros necesitamos 5 mercados claves, que son China, Estados Unidos, Japón, Corea y la cuota 481 de Europa, que Uruguay sí lo tiene. Y aparte de, a diferencia con Uruguay y con el resto del Mercosur, nosotros tenemos Taiwán, libre de aranceles. Entonces, hace poco Taiwán trajo la buena noticia de que liberaba el cupo de Paraguay. O sea, Paraguay ya no tiene cupo, no tiene aranceles, y está próximo a liberar también la exportación de hamburguesas de Paraguay a Taiwán. Eso ha beneficiado muchísimo, o sea, recién a partir de ahora, y espero que proyecte una mejora de precio también y que los frigoríficos se vengan a pagar mejor ya con esa ventaja de Taiwán. Pedretti, ¿y es solamente el hecho de tener más mercados, y ahora vamos a profundizar luego de la pausa en esos otros mercados que usted me mencionaba, es un tema solamente de tener más mercados o es un tema también de tener una mayor competencia entre los frigoríficos? Recién usted me mencionaba plantas que hoy están sin actividad. Seguramente, y de acuerdo a la información que nosotros tenemos, en algunas semanas más tendríamos alguna novedad con respecto a la posible llegada de Marfrig al mercado de Brasil. Se estaría iniciando la operativa la multinacional brasileña. ¿Es un tema solamente de mercados o es un tema también, por lo que usted decía, de tener más jugadores desde el punto de vista de la demanda, particularmente más frigoríficos? Indudablemente que el hecho de tener más frigoríficos va a aumentar la competencia. Pero ¿qué pasa cuando son tan pocos los frigoríficos? Y es muy fácil, básicamente, ver qué precio vamos a pagar por el ganado. Entonces también ahí la competencia disminuye
y si es que a mí me conviene pagar menos, pago menos. O sea, por eso que evidentemente que todas estas situaciones que hubieron vía ARP, que enviaron nota a la CONACOM, que son organismos que defienden el libre mercado y protegen, tipo una ley antitrust como tienen en Estados Unidos, protegen a los productores. O sea, acá estamos hablando de 147.000 tenedores de ganado versus un número que nos entra en un puño de la mano de compradores de carne. Entonces, evidentemente que una ventaja hay cuando son tan pocas personas que resuelven. Ahora, ¿qué se puede hacer para eso? Y tenemos que instar a construir este famoso Instituto Paraguayo de la Carne. Tenemos que buscar por los más mercados. Tenemos que generar el novillo tipo como lo tienen en el INAC de Uruguay. Entonces, hablando de eso, en Uruguay, el 84% de la tonelada exportada es materia prima, o sea, lo que le pagan los frigoríficos al productor. Y acá en Paraguay es 49% nada. Y si consideras que en Paraguay, otra vez, tenés menos costo de mano de obra, menos costo de electricidad, menos costo de impuestos, entonces la utilidad es sustancialmente mayor. Sí, sí, en una parte del año es 80 o algo más del 80 promedio para que la industria tenga una cuenta razonable. Estamos hablando del entorno del 75% del valor medio de la tonelada de carne, de acuerdo a ese indicador que maneja mes a mes el Instituto Nacional de la Carne. Ingeniero Carlos Pedretti, lo invito a hacer una pausa y vamos a profundizar en este punto que usted manejaba, la necesidad de tener más mercados, el Instituto Paraguayo de la Carne, el tema de la trazabilidad. ¿Sería necesario la trazabilidad? ¿No hay ambiente para la trazabilidad en momentos donde la cuenta del ganadero están tan justas? Hacemos una pausa y ya seguimos conversando. Ok. Continuamos, amigos, en toda la parrilla. Seguimos aquí en Canal Pro. Estamos conversando con el ingeniero Carlos Pedretti, director de Ganadera Alborada. Además, fue presidente de la Comisión de Carne de la ARP y también integrante del Foro Mercosur de la Carne, representando a Paraguay. Ingeniero, bueno, me planteaba antes de la pausa 5 mercados que serían clave para Paraguay y los anoté aquí: China, Japón, Estados Unidos, Corea y la cuota 481, que hoy es una cuota de carne de alta calidad que tiene Europa, que acceden, entre otros países, Uruguay y Argentina. Vamos a detenernos en primer lugar en China, porque China no corre si Paraguay no cambia una determinación política con respecto a Taiwán. O sea, allí hay una decisión política que hay que tomar. Eso no sé. A mí, últimamente, soy más tipo Santo Tomás de Aquino. O sea, tengo que ver para creer. Me gustaría ver documentación, me gustaría más transparencia, que creo que es lo que falta en este negocio de la carne. Necesitamos saber a ciencia cierta cuáles son las reales condiciones. Eso es lo que se rumorea. Se dice que tal cosa. Ahora, yo quiero saber por qué. Y creo que todos los productores tenemos derecho a saber en qué situación exactamente se encuentran todas las negociaciones. La historia con Estados Unidos viene de hace 2 años prácticamente. Cada X tiempo alguien dice, se va a abrir Estados Unidos en 2, 3 meses. Y no pasa nada. O sea, de hecho, que cualquiera puede decir se va a abrir tal mercado. ¿Y quién le cobra a esa persona? ¿Quién le cobra si es que no se abre el mercado? Nadie. Entonces acá necesitamos tener más transparencia, decir exactamente cuáles son las condiciones, decir, bueno, China no va a abrir si es que no ocurre esto y este es el documento que dice que tenemos que cumplir con este dato. ¿Por qué nosotros tenemos que tener una negación a toda esa documentación? ¿O es algo que se tiene que manejar entre 4 paredes? Esto tiene que ser transparente. Terminó ya la historia del anonimato. Hoy en día todo el mundo conoce lo que hace todo el mundo. Estamos siendo monitoreados de acuerdo a algunas personas, inclusive a través del WhatsApp, a través de Twitter, la otra vez se quejó Donald Trump del Twitter justamente por eso. Imagínate,
Estamos a esos niveles y nosotros no sabemos quién maneja el diseño de la estrategia de apertura de mercados, de los mercados más importantes que van a impactar justamente en el bolsillo del productor. Entonces, primeramente tenemos que tener transparencia. Y esa es una de las razones principales de tener un Instituto Paraguayo de la Carne, donde periódicamente estemos siendo informados. Esta es la situación. Nosotros tenemos que saber en cuánto tiempo vamos, como cualquier proyecto de marketing. Cuando vos lanzaste el programa Toda la Parrilla, supongo hiciste un proyecto, dijiste, en X meses voy a estar haciendo esto, en X meses esto, etcétera, etcétera. ¿Y cómo puede ser que la apertura de mercado no tiene ningún proyecto? Pedretti, el Instituto de la Carne, el Instituto Paraguayo de la Carne, bueno, que ya no es un tema nuevo, ya desde hace muchísimos años se viene manejando esta posibilidad. En el corto o mediano plazo, ¿qué le aportaría al ganadero? Primero, establecería una estrategia, que es lo que hoy no tenemos. Paraguay no tiene ninguna estrategia. Entonces, lo fundamental para llegar a buen destino, primero es saber a dónde uno quiere llegar. Así dicen los marineros. Entonces, tener una estrategia, definir cuáles son los mercados objetivos, qué falta para llegar a esos mercados, qué información se debe adicionar y seguido de eso desarrollaría lo que tenía como cometido inicialmente, que es encargarse de la tipificación y clasificación de carcasas, darle un nombre correcto a cada corte, una nomenclatura, porque si llama a una persona interesada del otro lado del mundo, tiene que tener un código de esa carne. Y no puede ser que cada frigorífico tenga un código diferente, no puede ser de que no se establezcan calidades bien escritas en términos de marmoleo, color de la carne, color de la grasa. Eso no figura y eso debe figurar. Entonces es fácil. Agarra un manual de carne de Australia o de Estados Unidos y te dice, pero para que un niño de 5 años entienda cuando se refiere a un tenderloin, ¿qué es el tenderloin? ¿Qué es el lomito? ¿En qué condiciones viene? ¿Con cabeza, sin cordón? ¿O con cordón? ¿O va a tal lugar? ¿O los calibres, que son las libras que pesa ese corte? Entonces un lomito de 5 a 6 libras, por supuesto que tiene mayor valor por kilo que un lomito de 3 a 4 libras. Entonces toda esa complejidad que tiene el mercado de la carne, que es una industria que desarma los cortes, es la única industria que recibe la materia prima, la desarma y la tiene que aplicar en diferentes condiciones. Y si vos considerás que tenés como 8 categorías de ganado, digamos desde el toro viejo hasta la ternera o la vaquilla, y tenés otra vez diferentes edades o denticiones y diferentes conformaciones y diferentes grados de terminación, tenés como 500 productos diferentes. Entonces tenés muchos productos que tenés que ubicar adecuadamente, y más aún hoy que están empezando a surgir oportunidades de negocios, que son las oportunidades de vender carne criada netamente a pasto, que tenemos que también saber el origen a través de una trazabilidad nacional, que creo que me preguntaste anteriormente, y que tenemos que sí o sí entrar como país dentro de un sistema de trazabilidad nacional, tal cual como lo hizo Uruguay, recibiendo la financiación del Banco Mundial y aplicar la experiencia uruguaya. Entonces el gobierno entrega las caravanas, explica cómo funciona el sistema, todo tiene que ser con caravanas chip radiofrecuencia, con doble caravana, una visual, una electrónica, y seguir el camino que ya Uruguay marcó. Entonces, con una información de trazabilidad del producto, carne criada a pasto, como lo hacemos acá en Paraguay, con una denominación de origen de esas carnes, con una tipificación que indique claramente qué tipo de carne es, estoy seguro que vamos a poder vender la carne a mejores precios como lo vende Uruguay y no a los precios realmente muy bajos como lo vende Paraguay. De hecho, los rabinos que llegaron a Uruguay y que llegaron aquí, en una información del Observador de Uruguay, aparece venta de carne kosher para Israel, de Argentina $7.500 a la tonelada, de Uruguay $6.500 la tonelada, de Paraguay $5.000 la tonelada. Sí. Y yo me pregunto cada vez que me voy a Uruguay cómo la carne allá y cómo acá, no siento la diferencia. ¿Por qué Paraguay tiene que recibir 50% menos
que estos países del Mercosur, sea Uruguay o Argentina. Entonces es mucha la diferencia. Claro, sí. Permítame, recién hablábamos del Instituto de la Carne. Hay un hecho que ocurrió en este último tiempo. El año pasado renunció la Comisión de Carne en la RP. Ahora en la RP estamos en pleno proceso electoral con dos líneas claramente definidas que, bueno, están pugnando por la presidencia. Surge en estos últimos meses otra gremial de ganaderos, que es la APEC, la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. Esta situación está planteada hoy a nivel del gremio de los ganaderos. Cuando se plantea, por ejemplo, la idea de llevar adelante un instituto de la carne, cuando se plantea la idea de negociar o de hablar con la industria, ¿cómo incide? Y va a incidir porque una de las fortalezas que tenía Paraguay, que yo lo mencioné en varias presentaciones que hice, fue justamente contar con un solo servicio veterinario oficial. En otros países hay varias instituciones, acá hay solamente una, que es el SENACSA, una gremial de industriales y una gremial de ganaderos. Hoy en día los ganaderos evidentemente se están agrupando en diferentes gremiales, como ocurrió en Uruguay, ocurrió en Argentina, ante una probable no representación adecuada del gremio que nos representa. O sea, nuestro gremio, lastimosamente, si se forman todos esos grupos de ganaderos, y hay otra que no mencionaste, que es la Unión de Ganaderos y Productores Pecuarios, que tiene más de 450 socios. Entonces, se están formando instituciones, porque evidentemente no están viendo una solución al problema. Nosotros tenemos un problema de fondo muy concreto, que es una expresiva baja en el precio del ganado. Entonces, nadie está encontrando la solución. Y por supuesto, estos gremios que se van formando debilitan nuestra posición como productores. Es mucho mejor tener un gremio fuerte que un gremio fuerte más unos cuantos gremios adicionales. Ingeniero Carlos Pedretti, muchas gracias por estar con nosotros. Si Dios quiere, y ojalá que muy pronto estemos por allí, por Asunción, compartiendo un buen churrasco, como decía en el comienzo del programa, en Alma. Gracias por estos minutos. A vos, y te esperamos pronto, Martín, para disfrutar de un asado. Ojalá que así sea, que sea muy pronto. Final, amigos de Toda la Parrilla, nos estaremos reencontrando nuevamente con todos ustedes en la próxima semana, aquí en la pantalla de Canal Pro. Muchas gracias.